10 pasos para dominar JavaScript en solo 12 meses. ¿Esto es posible? ¿Realmente se puede? Pues la respuesta es que sí. En 12 meses se puede aprender JavaScript y no solamente se puede aprender, sino que se puede dominar, se puede aprender muy bien JavaScript y se puede aprender a programar muy bien. No en 2 meses, en 12 sí. Ojo la diferencia, no en 3 meses, en 12 sí, porque te da tiempo a interiorizar, a practicar, bueno, primero a aprenderlo todo, luego a interiorizarlo, luego a practicarlo bastante y con la práctica llega el dominio de la tecnología, ¿no? Así que muy atento en este vídeo, te voy a decir los pasos, el paso a paso que tienes que hacer para dominar JavaScript en 12 meses y te voy a decir 10 pasos más o menos para que puedas ir cumpliéndolos, ¿no? Así que muy atento, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Si quieres aprender JavaScript, te dejo aquí en la descripción varios cursos de JavaScript. El primer paso es que aprendas los conceptos básicos de la programación y de JavaScript, es decir, aprende todo el tema de variables, imprimir por pantalla, alertas, estructuras de control, condicionales, bucles, ¿de acuerdo? Y aprendas todos los temas básicos, ¿de acuerdo? Todos los temas básicos de la programación. El segundo paso es que con todo eso básico que has aprendido de la programación con JavaScript, hagas prácticas y programes cositas, ¿de acuerdo? Ya sea ejercicios que tú te inventes o ejercicios de los que yo te proponga en los cursos o lo que sea, pero practica mucho, haz muchos algoritmos, haz muchos ejercicios que hagan que esos conceptos base, que a veces son complicados de interiorizar, pues consigas hacerlo y consigas interiorizarlo y consigas aprenderlo bien. 3. Toma un curso de JavaScript, porque muchas veces aprendiendo autodidactamente no está mal, de hecho puedes aprender un huevo, pero realmente muchas veces te pierdes ciertos detalles o no sigues una hoja de ruta o unos pasos, un paso a paso correcto y a veces pues vas a tardar un poco más de tiempo. Entonces si queremos cumplir este objetivo de en 12 meses conocer muy bien JavaScript, yo te recomendaría que te apuntaras a este curso que aparece aquí el enlace, ¿vale? Y ahí hagas los ejercicios y practiques conmigo, ¿vale? Eso te va a ayudar mucho, ¿no? Luego hay gente que aprende mejor de papel, de un libro. Y este es el punto número 4. Oye, si a ti te gusta más el papel para estudiar, pues puedes conseguir un libro de JavaScript. Hay muchos, te dejo alguna recomendación por la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pero obviamente también con un libro lo tienes todo bien organizado para ir viendo tema por tema y si te olvidas de algo, al igual que con el curso, poder luego volver a ese punto del libro o volver a ese punto del curso, esa clase del curso y volver a consultarlo. Siempre es bueno tener algo de formación. No te digo que todo sea la formación porque sería como el 50%, el otro 50% es la práctica y el trabajo que tú le metas, pero obviamente tener este tipo de recursos te va a ayudar un montón. 5. Sigue practicando con JavaScript y trabaja con aspectos ya más concretos de JavaScript como el Document Object Model, tema de peticiones Ajax y peticiones asíncronas al servidor, etcétera. Ya lo que viene siendo no temas de programación puramente lógica, ¿de acuerdo? Sino también temas exclusivos de JavaScript, temas que solamente están en este lenguaje, es decir, pues mira, cómo seleccionar un elemento de la página y cambiarle la forma, cambiarle las propiedades de los estilos y que cuando le des clic salte una ventana. Todo este tipo de cosas lo puedes hacer con JavaScript, ¿vale? O pues oye, tengo este formulario, cuando el usuario mete los datos y le da a enviar, quiero que me lo valide con ciertos parámetros y ciertas características y me diga los errores en una alerta o en otro div o en otra alerta visual que aparezca en la pantalla, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de prácticas las puedes hacer y puedes ir mejorando. O oye, tengo este API REST en un servicio web online típico, en un JSON placeholder o en una web así, hago una petición y quiero sacar todos los datos, toda la lista de usuarios, listarlo aquí y poder paginarlo dándole clic a un botón y que me pase a la siguiente página haciendo una petición asíncrona al servidor. Todo esto es importante también echarle un vistazo y practicarlo, ¿no? De todas formas, ya te digo, en los cursos lo vemos sin ningún tipo de problema y todo en profundidad. 6. Crea proyectos. Y esto es lo más importante. Una vez que tú sabes ya HTML, CSS y JavaScript, ya estás en disposición de crear algunos proyectos. ¿Cuáles ideas de proyectos te puedo dar? Hay muchísimas. De hecho, tengo una serie de vídeos que se llama proyectos que debes construir como desarrollador, algo así. Te dejo por aquí algunos de estos vídeos para que mires y en este tipo de vídeos te doy ideas de proyectos. Por ejemplo, oye, pues te puedes crear un blog con esta y esta otra funcionalidad, te puedes crear una calculadora que tenga esto y esto, te puedes crear X proyectos, ¿de acuerdo? Que ya vemos varios en los cursos también. Pero te doy ideas de proyectos para que tú puedas aplicar con HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Sobre todo la práctica de proyectos tuyos que tú te imagines o de ideas que yo te dé. Lo que va a hacer realmente es que tú cojas todas las piezas del puzzle que tú tienes ya, de todos los conocimientos que has aprendido con JavaScript, las unas y puedas construir algo que sirva, que tenga una funcionalidad y una utilidad, ¿vale? Entonces, haz muchos proyectos, cuanto más proyectos hagas, mejor sabes programar con JavaScript. Puntos 7 y 8 a la vez. Aprende diferentes tipos de programación. Es decir, cuando tú empiezas a programar, muchas veces programas código espagueti, todo mezclado en un mismo archivo. Luego pasas a aprender programación un poco más funcional, ¿de acuerdo? Con muchas funciones y tal, y bueno,
pues se utiliza ese tipo de programación. Y luego en ciertos proyectos también vas a utilizar programación orientada a objetos. Es interesante en los diferentes paradigmas de programación saber aplicarlo en el momento que te interesan, ¿de acuerdo? No es muy difícil esto tampoco, o sea, aprender programación orientada a objetos, etcétera. No es que sea excesivamente complejo, pero es algo a tener en cuenta. Sobre todo lo que se le dificulta a los novatos bastante es aprender la programación orientada a objetos, ¿vale? Porque es otra manera, es otro paradigma y otra forma de ver la programación. Entonces es interesante aprenderla bien porque en muchos frameworks vas a estar trabajando con muchos objetos, vas a estar trabajando con programación orientada a objetos y es importante entenderla. Oye, cómo creo un objeto, cómo accedo a un método de dentro, toda la visibilidad, la herencia, etcétera. O sea, es importante saber esto, pero no solamente para JavaScript, que incluso en JavaScript es el lenguaje que más te podrías o que más laxa o que menos estricta en la programación orientada a objetos, sino para el tema de programación en general siempre es bueno conocer varios paradigmas, ya te digo. Programación orientada a objetos puede ser más complicado, pero bueno, échale un vistazo a esto, investígalo y aprende un poquito de programación orientada a objetos y los diferentes paradigmas de programación que pueden existir. 9. Aprende algún patrón de arquitectura de software. Y ojo aquí al concepto de patrón de diseño, ¿vale? Porque no te he dicho patrón de diseño como tal, que hay muchos también, y muchos los estarás aplicando sin darte cuenta, que también es interesante revisarlo, pero sobre todo cuando eres novato recomendaría más que centrarse en lo que es patrones de diseño puramente, porque a lo mejor puede ser o muy complejo o muy concreto. Entonces te recomiendo más que revises patrones de arquitectura de software, como por ejemplo el modelo vista controlador y el modelo vista modelo, este tipo de patrones de diseño, MVVM. ¿Y por qué te recomendaría esto? Porque un patrón de diseño de arquitectura de software te va a servir mucho para estructurar tu proyecto en general y además te va a dejar un poco las bases sentadas para poder entrar a frameworks de desarrollo que puedan ser pues un poco raros para ti que eres novato, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo vista controlador tienes como 3 capas: el modelo, que es la parte de lógica de negocio y contacto con los datos, con la base de datos y tal; el controlador, que es el que hace de intermediario entre el modelo y la vista, el que, oye, llama al modelo para sacar datos de la base de datos y luego se los pasa a la vista para poder interpretarlo; y la vista es lo que se muestra finalmente al usuario por pantalla, ¿no? Este tipo de patrones de diseño hacen que tú organices tu proyecto en, oye, aquí tengo los modelos, aquí tengo los controladores, aquí tengo las vistas. Ya es una buena práctica el cómo tú separas tu proyecto. Y lo mismo cuando hablamos de un patrón modelo vista modelo, o cuando trabajamos en un framework de desarrollo con un patrón que es componente vista. Esto también podría ser un patrón de arquitectura de software porque tienes los componentes por un lado y por otro lado tienes las vistas. Al final, este tipo de patrones de arquitectura se basan en la separación del proyecto por diferentes capas, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesante revisarlo. ¿Por qué? Porque el punto número 10 es que te adentres en el fantástico, maravilloso y trepidante mundo de los frameworks de desarrollo web para JavaScript, de los frameworks para JavaScript. ¿Por qué? Porque hay muchos frameworks y es el punto donde realmente está el trabajo. Porque tú puedes saber el lenguaje de JavaScript, pero hacer proyectos con JS puro tal cual no suele ser lo común, ¿vale? Lo común es que tú trabajes con un framework sobre JavaScript para hacer un tipo de aplicación. Obviamente JavaScript se puede usar de manera anecdótica en ciertos proyectos y en ciertos proyectos sí se va a usar de manera nativa, pero muchos de los proyectos que hay hoy en día son proyectos SPA, son páginas web que no recargan la página en ningún momento y que toda su comunicación es completamente asíncrona con el servidor. Entonces es interesante empezar a aprender este tipo de librerías o frameworks. ¿Cuáles son las más recomendables? Básicamente te voy a decir las dos que más trabajo te van a dar: Angular y React. Cualquiera de estos dos frameworks, librerías o tecnologías de JavaScript te van a servir para conseguir trabajo de manera más sencilla y además te van a permitir crear aplicaciones con JavaScript también de manera más rápida, más escalable, y sobre todo el producto final que vas a sacar va a ser muchísimo más usable y más interesante para el usuario, ¿de acuerdo? Son dos tecnologías que se usan un montón en la vida real, así que te recomiendo que las aprendas. Las puedes aprender conmigo en la descripción del vídeo, en los cursos que tienes aquí ordenados, ¿no? Y con estos 10 pasos que te he dado, yo creo que durante un año entero, si te dedicas poco a poco a ir cumpliendo estos puntos, no te digo que lo hagas perfecto, pero a grandes rasgos vayas estudiando todo esto, cuando pase este año tú vas a ser bastante bueno en JavaScript y no me cabe ninguna duda, y podrás trabajar de frontend usando JavaScript y sus tecnologías y su ecosistema que tiene alrededor, ¿no? Así que esto ha sido todo por este vídeo. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.